Estaremos analizando hoy una lección que se titula ¿Cuáles son las diferencias entre la Pascua y la Cena del Señor? Vamos a permitir que sea la palabra de Dios quien nos enseñe a nosotros las diferencias, porque desafortunadamente la mayoría de personas cree que es la misma cosa, creen que es lo mismo. Y más en estas fechas se oye hablar, se oye decir que van a celebrar la Pascua. Pero a la luz de la Biblia vamos a analizar que la Pascua y la Cena no es lo mismo. Y vamos a ver, comenzando desde la primera diferencia que la palabra de Dios nos hace, según en el libro de Éxodo, donde se nos aclara que la Pascua fue para Israel. Éxodo 12:43 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Toda la congregación de Israel lo hará, dice el versículo 47. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La palabra de Dios es clara en mencionar de que la Pascua fue para Israel. Y si algún extranjero quería participarla, era necesario la circuncisión. Por lo contrario, no era permisible. Es por eso que cuando hoy encontramos personas diciendo de que van a celebrar la Pascua, la pregunta es, ¿son ellos pertenecientes al pueblo de Israel? Bueno, realmente esto es una grande confusión. Ahora, la cena del Señor, nosotros podemos ver en la palabra de Dios de que es para los cristianos. No necesariamente tiene que ser parte de Israel. Porque ahora el pueblo de Dios, como lo dicen las escrituras, ahora el pueblo de Dios es conformada de personas de diferentes naciones. Ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Ahora, nosotros que no éramos pueblo en tiempos antiguos, ahora somos pueblo de Dios porque hemos sido llamados por el Evangelio. Y una vez que nosotros somos ya parte del pueblo de Dios, nos convertimos en discípulos de Cristo. Y al ser discípulos de Cristo, somos cristianos, como lo dice la palabra de Dios. En un momento vamos a corroborar esos pasajes de las Escrituras. Hechos 27 dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El propósito de esta reunión dice aquí claramente que era para partir el pan. Esa es otra frase con el cual se conoce a la cena del Señor. La cena del Señor se le conoce como partir el pan o la mesa del Señor. Por lo tanto, la cena del Señor fue celebrada por los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos según Hechos 11:26? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos. Son ellos los que recibieron el nombre descriptivo que estamos considerando aquí, que es el de cristianos. Por lo tanto, la cena del Señor debe ser celebrada por los cristianos. No necesariamente tiene que ser judío. En cambio, la Pascua solo fue para Israel, para los judíos. Bueno, otra diferencia que nosotros vamos a ver entre la Pascua y la Cena del Señor para comprender que no es lo mismo es que tenían propósitos diferentes. ¿Cuál era el propósito de la Pascua según la Biblia? Éxodo 12:26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Bueno, dice Dios en el verso 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas,
Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Verso 42. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Cuál era el propósito de la Pascua según la palabra de Dios? Era recordar la liberación de la esclavitud en Egipto. Por haberlo sacado de esa tierra de Egipto, ellos en la Pascua lo recordaban. ¿Y cuál es el propósito de la cena del Señor según la palabra de Dios? Vamos a ver en 1 Corintios 11:23 cuando el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y dice el verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque versículo 24 y 25, Pablo dice que hace esto en memoria de mí. Es decir, Jesucristo enseñó que estas cosas se hacen en memoria de Él, especialmente de su muerte. Por lo tanto, el propósito de la cena del Señor es recordar, conmemorar la muerte de Cristo. ¿Esto es diferente con la Pascua? Por supuesto que sí. Una gran diferencia, que el propósito de la Pascua era para recordar la liberación de la esclavitud y el propósito de la cena es para recordar la muerte de Jesús, la muerte de Cristo. Ahora, vamos a considerar también otra diferencia de que el tiempo en que había sido ordenado para celebrar esta fiesta llamada la Pascua es que Dios había dicho que esto iba a ser cada año. Levítico 23:4 dice la palabra de Dios, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. ¿Cada cuándo se celebraba la Pascua según la Biblia? Dice la Escritura, cada año. En el mes primero, a los 14 del mes. El mes primero, según el calendario hebreo, era el mes Nisan o Abid, también así conocido. Y el 14, el día 14, era el día que se tenía que celebrar entre las 2 tardes, como dice la Escritura, la Pascua. No en otro día. Hoy en día han corrompido esto y lo celebran con otros propósitos y con otros fines y en otras fechas. En el calendario hebreo era el primer mes, en el día 14. Ahora, la cena del Señor, como dice Hechos 27, el primer día de la semana. El primer día de la semana se tiene uno que reunir para hacer esto, para partir el pan. Y el primer día de la semana, en ese lenguaje, es equivalente a el día domingo de nuestro calendario. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, una semana tiene 7 días. Si el domingo es el primero, entonces lunes es el día segundo, martes tercero, miércoles cuarto, jueves quinto, viernes sexto y séptimo tiene que ser sábado. Es por eso que el séptimo día es el día sábado y otra vez comienza la semana con el primero. Así era el lenguaje de cómo se hablaban acerca de los días en aquel entonces, es decir, en el primer siglo. Pues ahora son identificados con estos nombres, domingo, lunes, martes, pero es lo mismo. Primer día de la semana es equivalente a domingo. No cambia eso, no cambia el día. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que el primer día de la semana se reunían los discípulos, significa que se reunían el domingo para partir el pan. Esto se deduce de que todas las semanas tienen un domingo, un primer día. Por lo tanto,
tenemos que celebrar la cena del Señor, conmemorar la muerte de Cristo por medio de la cena del Señor cada primer día de la semana. No necesita la palabra de Dios decir cada primer día de la semana, porque es suficiente con decir que el primer día de la semana hay que hacerlo. Y como todas las semanas traen un primer día, entonces automáticamente uno entiende que hay que guardarlo así todos los domingos. Esto es como en el caso del judaísmo, cuando Dios les dijo a ellos que tenían que guardar el día de reposo. Jesús les dijo allá en Éxodo, guardarás el día de reposo, mas no les dijo, guardarás cada día de reposo. No era necesario decirlo. Con el hecho de que les dijo, guardarás el día de reposo, que es equivalente al séptimo día, ellos entendieron perfectamente de que todas las semanas trae un séptimo día y que ese era el día de reposo y que por lo tanto lo tenían que guardar cada día de reposo. Eso fue para el judaísmo. Ahora, nosotros que estamos en el tiempo de Cristo, en la era cristiana, así conocida, el Señor Jesucristo vino a darnos un nuevo pacto donde en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, encontramos que los discípulos o los cristianos se reunían el primer día para este fin. ¿Cuál era el fin? Conmemorar la muerte de Jesucristo, participar, partir el pan, participar de la cena. Bueno, esta es otra diferencia en cuanto a la fecha. También vamos a ver una diferencia más en cuanto a los elementos que se usaron para la Pascua y los elementos que se usan para la cena del Señor. Vamos a ver los elementos de la Pascua según Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. De esta forma se hacía. De esta forma se participaba la Pascua. Los judíos, cada año, como lo hemos visto ya en las Escrituras, cada año, el día 14 del primer mes, estamos considerando de que los judíos, los israelitas, participaban la Pascua de esta forma. Había carne asada de un cordero que ellos ya apartaban 6 días antes, panes sin levadura, hierbas amargas. Eso dice la palabra de Dios. Y la diferencia es que en la cena del Señor, Jesús instituyó, nuestro Señor lo instituyó la noche que fue entregado. Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor la noche que fue entregado. Es ahí donde nace la grande confusión para muchas personas, porque como Jesucristo instituyó la cena la noche que fue entregado, esa noche donde estaban participando la Pascua, entonces por eso piensan que es lo mismo. Pero Jesús está instituyendo una nueva, en este caso, una nueva conmemoración, porque la Pascua tenía otro propósito. Y lo que él está instituyendo en la noche que fue entregado, por eso Pablo les está enseñando a los corintios de que la noche que fue entregado nuestro Señor tomó pan y fue donde dijo, miren, van a comer esto, van a hacer esto en memoria de mí. Es por eso que Jesús dijo en el verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y los elementos que nosotros vemos, porque concluimos de acuerdo al versículo 26, que solamente hay dos elementos, porque dice la Biblia, comieron y bebieron. Comer el pan y beber esta copa. Esto implica de que solamente hay dos elementos.
según estas escrituras. Y los dos elementos que nosotros podemos considerar aquí es que en Mateo 26, versículo 17, dice que era la fiesta de los panes sin levadura. Había pan sin levadura, por lo tanto, esa noche Jesús tomó pan sin levadura y en el versículo 29, ustedes pueden corroborar esto en las escrituras, en su Biblia. Usted va a ver que en el verso 29 Jesús menciona fruto de la vid, fruto de uva, fruto de la vid. Por lo tanto, los dos elementos que se deben usar en la cena del Señor, tomando este fundamento de que Pablo dice, la noche que fue entregado nuestro Señor fue cuando instituyó esto que estamos participando aquí, dice Pablo. Entonces, la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. ¿Y qué pan había ahí? Pan sin levadura, según Mateo 26, 17. Y tomaron de la copa. ¿Y qué había en esa copa? ¿Cuál era el contenido? El verso 29, Jesús dice, fruto de la vid. Por lo tanto, los dos elementos son pan sin levadura y fruto de la vid. No debe ser sustituido con otros elementos. Por ejemplo, si ya el Señor dice pan sin levadura, no podemos usar cualquier tipo de pan. Y si ya dijo fruto de la vid, no podemos usar fruto de cualquier fruta, sino exclusivamente fruto de la vid. Hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla es lo recomendable para no ir más allá de lo que está escrito. Ahora, ¿esto es diferente a la Pascua? Claro que sí. La Pascua no se celebraba así como se celebra la Cena del Señor, según las Escrituras, y eso es otra diferencia. Y la última diferencia que estamos considerando en esta lección es que la Pascua es un mandamiento ya abolido. ¿Cómo abolido? Porque esto pertenecía al judaísmo, esto pertenecía al pueblo de Israel, esto pertenecía entre las ordenanzas que estaban en el Antiguo Testamento, y hoy el Antiguo Testamento ya no está vigente como ley, ya no está vigente como ley, porque la Escritura nos dice, vamos a leer algunas escrituras en 2 Corintios 3:13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Estos pasajes y otros enseñan que el Antiguo Testamento ha sido abolido, ha sido terminado, ha sido cumplido. Jesús vino a cumplir esa ley para establecernos una nueva ley, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento ya no está vigente. Eso no quiere decir que no sirva para nada. Las escrituras dicen que nos sirven de ejemplo. Nosotros vamos y comprobamos las escrituras del Antiguo Testamento usándolo como referencia, usándolo como ejemplo, pero no como ley. La diferencia es que cuando Jesús nos ordena acerca de la cena del Señor, en 1 Corintios 11:25 dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Haced esto todas las veces. El nuevo pacto que el Señor Jesucristo nos trajo, o el Nuevo Testamento, entró en vigor por la muerte de Jesucristo. Ningún testamento tiene validez si el testador no muere. Era necesario la muerte de Jesús para que el testamento nuevo pudiera entrar en valor y en vigencia. Es por eso que el Nuevo Testamento nos ordena a celebrar la cena del Señor, de la forma como lo hemos visto, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Versículo 26.
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. ¿Estamos proclamando la muerte del Señor de la forma bíblica? Hoy estamos en una fecha donde la gente quiere recordar la muerte de Jesús, quiere proclamar la muerte de Jesús, pero de una forma que Dios no autoriza, de una forma equivocada, lamentable, porque la forma apropiada para recordar la muerte de Jesús es comiendo de este pan y bebiendo de esta copa, es decir, celebrando la cena del Señor. Y no es cada año, es cada primer día de la semana. Y no es como el mundo lo cree, es como la palabra de Dios lo está autorizando. Así que para todos los que somos ya cristianos, tenemos este deber y este compromiso, porque gracias a esto tenemos comunión con la sangre y con el cuerpo de Jesucristo, por medio de comer y por medio de beber. No dice por medio de verlo, porque a veces uno piensa que uno no es digno para comer y beber. Pero la escritura, cuando dice que el que lo come y lo bebe indignamente, no se refiere a la persona en su condición espiritual, sino se refiere al propósito con el cual uno lo hace. Es decir, si usted no sabe el propósito de la cena del Señor, que es recordar la muerte de Jesús, eso es comer indignamente. Eso es comer indignamente. Pero si usted sabe para qué lo está haciendo, entonces eso es comer dignamente. Aquí no se trata de que si alguien es digno o no, porque digno nadie es, sino aquí se trata de que lo que hacemos se haga conforme a la palabra de nuestro Dios. Así que esperando que esta breve y sencilla lección pueda ayudarnos a todos a conocer las diferencias entre la Pascua y la Cena del Señor. Si usted era uno de los que pensaba que la Pascua y la Cena es lo mismo, hoy, por medio de la palabra de Dios, puede ver que no es lo mismo y que hay estas diferencias. Aquí hemos visto por lo menos 5 diferencias contundentes y suficientes para entender que no es lo mismo y que lo que hoy debemos celebrar es la cena del Señor conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que esperando que sea de bendición, de beneficio y de edificación la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima lección.